Estamos acá con nuestro queridísimo Raúl Daniel Segal. Te damos la bienvenida a Argenoa. Un placer para nosotros estar acá. La idea de este encuentro es que nos cuentes un poquito de tu experiencia, tu recorrido. Te vamos a preguntar algunas cosas para hacernos pensar y reflexionar sobre la educación judía. Raúl Daniel Segal hoy en día es director general del área judaica, del área Kodesh en el Colegio Maimonides School de Chile, un colegio impresionante, así que estamos con muchas ganas de conocerte y saber que nos cuentes un poco de tu recorrido. Así que bueno, contanos un poco de dónde venís, hacia dónde vas. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer y un honor estar acá contigo. Bueno, tengo una historia es un poco quizás larga, voy a tratar de resumirla lo más posible, pero básicamente después de haber crecido como en distintos países, yo estudié en Chile, viví en Chile la mayor parte de mi vida, estudié en el Instituto Hebreo como joven judío promedio, no, de una familia no religiosa. Eh, Decidí estudiar cine en la universidad. Primero empecé a estudiar en Chile, me di cuenta de que el cine en Chile no era tan bueno en esa época al menos, y entonces yo quise estudiar en Estados Unidos. Wow. Fui a estudiar a la Universidad de Nueva York cine y me titulé ahí y todo, y en ese proceso, estando allá, empecé un proceso de teshuvá en un lugar muy especial que se llama Williamsburg, en Brooklyn, en Nueva York, donde hay una comunidad jasídica muy fuerte, y ahí empecé yo a explorar el judaísmo. Al mismo tiempo mi papá también había empezado su proceso de acercamiento, de teshuvá, entonces eso también me influenció mucho. Y finalmente, cuando decidí, cuando ya empecé con la observancia, decidí que en realidad ahora ya no quería más ser cineasta. Yo ya llevaba varios años trabajando Wow. en películas, qué sé yo, y era lo que me apasionaba. ¿Todo eso en Estados Unidos? Trabajé principalmente en Chile, en Estados Unidos, en una película española también, Wow. y era realmente algo que me apasionaba mucho, pero me pasaron dos cosas. Primero, sentía que el tipo de vida que yo quería vivir ahora no era tan compatible con el estilo de vida del cine, y por otro lado, como que sentí que lo que quería comunicar, para mí el cine siempre se trató de comunicar, y ahora tenía ganas de comunicar Torah, comunicar conocimiento, sabiduría, crecimiento personal, etcétera. Entonces decidí apenas me gradué, me fui a una yeshiva en Israel, estuve estudiando un tiempo allá, me casé, vivimos un tiempo en Chile con mi esposa porque ella tenía que terminar la universidad en Chile, y después nos fuimos a vivir a Israel, Wow. porque yo quería cumplir yo no vivía con sueños, sino que esta meta de ser rabino, y yo quería como tener el título de rabino, eso me era como importante. Entonces fui a un colel de un rab que se llama Rav Berkovitz, y él fue el que me tituló, digamos, me entregó la semijá, me tituló de rabino, y al mismo tiempo yo, durante mi estadía en la yeshiva anterior en la que había estado, conocí a un rabino que se llama Rav Noach Orlovek, que es un educador muy importante y conocido, especialmente en el mundo de habla inglesa, de los últimos 20, 30 años. Lleva 50 años trabajando en Jinuj, y para mí fue como una especie de amor a primera vista. O sea, cuando yo lo conocí en la yeshiva, fue una sensación de como ya, esto es, no tengo que seguir buscando. Wow. Y por eso mismo me empezó a apasionar la educación, porque el Rabor Lobeck es imposible que dé una clase y no mencione la educación todo el tiempo, básicamente. Sí, Entonces, así increíble. fue como seguí siempre en contacto con él, siempre estudiando con él, eh, y por eso empezó mi pasión por la educación judía. Y finalmente, después de esos años en Israel con mi familia, decidimos que queríamos, bueno, ir a algún lugar fuera de Israel para entregar de vuelta a la comunidad. En este caso, lo más lógico era volver a Chile, porque era la comunidad donde yo y mi esposa habíamos vuelto en Teshuvá. Y primero comencé trabajando en lo que llamamos Kirup, ¿no es cierto?, de universitarios principalmente. Pero ya después de 2 años en Chile tenía lo que en Yiddish llaman Spielkes, así como una inquietud por entrar al Jinuj. Había estado trabajando un poquito, así haciendo cosas como after school, como programas extra programáticos, etcétera, pero no estaba todavía trabajando en la escuela propiamente tal. Así que en 2018 entré al Maimónides.
y partí siendo profesor de quinto grado, sexto grado, octavo, bueno, dependiendo del país donde estén Y escuchando esto, son distintos nombres, pero niños de 10 hasta 14, 15 años fueron como mis primeros años de profesor. cómo fue el cambio? Pasar de universitarios a niños. Es un mundo muy distinto. A mí o sea, puede ser que el fundamento, el yesod, sea el mismo, en el sentido que uno está tratando de conectarse con el alumno y de entregar, de enseñar, pero obviamente el contexto es muy distinto. El contexto universitario es un contexto en el que yo recurría mucho a lo que uno llama mi vida pasada, digamos, a entender cómo funciona, cómo piensa un joven universitario no religioso, en este caso judío. Y mientras que en el colegio uno está en un ambiente muy protegido, en este caso también de familias, muchas de ellas religiosas, entonces fue una transición linda en ese sentido, pero al mismo tiempo yo durante varios años hice las dos cosas. Eso era como, era un poco de malabarismo a veces, porque el estilo de enseñanza y los chistes y los comentarios, y qué sé yo, todo tiene que ser muy distinto entre universitarios Completamente distinto. claro, sí. Pero me gustó y después de un par de años ya me quise dedicar de lleno al colegio. Y, y después de un tiempo me ofrecieron ser director como de la parte de hombres. Eso fue estudios judaicos de parte de hombres. Eso fue para el comienzo de la pandemia. Eso fue un inicio un poco interesante. Sí, El un año desafío tremendo. sí. Y después de 2 años haciendo eso, finalmente me hice cargo como de toda la educación judía de este colegio. Es mucho decir, obviamente yo siento que me queda grande la responsabilidad y el título, digamos, pero uno hace lo que puede. En teoría el cargo es estar a cargo realmente de la educación judía desde el jardín infantil, el GAN, hasta los que se gradúan del colegio. Eh, Y por ende es una tarea bien grande, por eso digo que en teoría, porque voy ahí enfocándome dependiendo de la época, en distintas partes del colegio, pero gracias a Dios tengo un equipo, o sea, hay subdirectores en cada área, entonces eso ayuda mucho y así entre todos vamos construyendo. contanos un poco cómo es Maimónides, para los que no saben, no conocen, yo conozco, Sí, pero para el que no conoce, hay chicos, chicas, cómo sí. funciona, qué Bueno, punto. Maimón yo creo que más allá de lo que una persona pueda opinar a nivel como dicen en gusto, no hay nada escrito, pero sí creo que todos estarían de acuerdo en que es un colegio muy especial en el sentido que es bastante único. Hay pocos colegios así en el mundo donde por motivos de necesidad, no es que surgió así por algún idealismo en específico, sí el idealismo de tener un colegio judío ortodoxo en Chile, donde había una población ortodoxa muy chica, hace 25, 27 años cuando se fundó. Entonces es un colegio donde conviven. Primero que nada, toda la etapa escolar está en el mismo lugar, en el mismo edificio. O sea, desde GAN hasta lo que llamamos cuarto medio en Chile, el final del secundario, dirían en Argentina, ¿no es cierto? Todo eso está en un mismo edificio. Hay una separación, una división entre el GAN y el resto del colegio, pero fuera de eso, estamos realmente todos en el mismo lugar. Segundo, es un colegio que integra un nivel muy variado. Muchos colegios se jactan de que tienen distintos tipos de familia y eso es cierto, muchas veces tienen distintos tipos de niveles de religiosidad. Nosotros tenemos realmente familias que están en el colegio por algún motivo X, pero que en el fondo no tienen casi ninguna conexión con la ortodoxia. Obviamente se sienten judíos, por eso están en un colegio judío, pero no con la práctica del judaísmo, casi en muy poco, hasta familias realmente muy ortodoxas, que uno casi podría denominar ultra ortodoxas. Y lo lindo es que de alguna forma Hashem hizo que todos tengamos que convivir en el mismo colegio y suena para algunos quizás como, pues, para algunos puede sonar una pesadilla, para otros puede sonar como maravilloso. Yo creo que lo lindo fue que nos dimos cuenta de que surgen muchas cosas buenas, los niños aprenden a tolerar, a crecer con desafíos para ambos lados, ¿no es cierto? Los más religiosos, los menos religiosos. Es un colegio que, bueno, es mixto, o sea, el GAN es mixto, chicos y chicas. El primario es de primero a cuarto básico, están juntos en todo. Después en quinto y sexto grado están juntos, excepto para Limudei College, para estudios judaicos, que están separados hombres y mujeres. Y después de séptimo en adelante, o sea, lo que vendría a ser el secundario en Chile,
están separados en todo, o sea, en Kodesh y Hall, en estudios seculares y estudios judaicos, están separados, pero siguen estando en el mismo edificio y compartiendo, no necesariamente, pero está la opción, o sea, están ahí, digamos, juntos en los recreos, en el almuerzo, en algunas actividades extras programáticas, o si viene un charlista, por ejemplo, bueno, se hace actividades de hombres y mujeres, sentados separados, pero eso, de nuevo, requiere de un constante búsqueda de balance, de flexibilidad, de tolerancia, de entender que hacemos lo mejor que podemos con los recursos que hay. Y yo creo que el resultado es muy lindo. De nuevo, hay gente que va a preferir un colegio más religioso, hay gente que va a preferir un colegio solo para religiosos, solo para no religiosos, pero dadas las circunstancias, creo que es un proyecto bajo Hashem muy hermoso. Muy bien, muy bien. Y existen diferentes perfiles que más o menos salgan del colegio. ¿Crees que podemos decir que hay perfiles que pueden cumplirse? Por ejemplo, una familia ortodoxa que quiere formar a su hijo en la línea de su casa, puede tranquilamente hacer el trayecto educativo y así como entró, salir a una yeshiva. Sí, o sea, yo creo que lo que está demostrado, digamos, más empíricamente es que en el caso de las familias más religiosas, las que quieren que un niño llegue, digamos, a lo más alto de la yeshivot, creo que está bastante demostrado que sí. Obviamente uno siempre va a discutir cuál es la mejor yeshiva, qué estilo, etcétera, pero tenemos graduados del colegio, tanto hombres como mujeres, que han llegado, en el caso de las mujeres, a seminarios muy buenos, de nivel de donde vendría una alumna de Estados Unidos o de, qué sé yo, colegio en México, en Argentina, etcétera. Y hombres lo mismo, tenemos graduados en yeshivot israelíes, tenemos graduados en yeshivot americanas de buen nivel. En ese sentido yo creo que eso está bastante claro. Hay un perfil también de niños que salen del colegio con una identidad judía bien fuerte, con una observancia del judaísmo de acuerdo a la que recibieron en su casa. No son quizás tan ortodoxos, pero sí son Shomer Mitzvot, y se siguen desarrollando en la comunidad en Chile, y participando principalmente de la comunidad de Yotorá. Quizás van a la Yeshiva un tiempo corto y vuelven, están en la universidad, etc. Yo Y, creo que con el perfil que estamos más en deuda, es un perfil que existe, no puedo decir que no existe, pero creo que es el que más tenemos que mejorar. Es un perfil en el fondo, que hacemos cuando hay una familia o un alumno que no va a ser más observante. O sea, si bien es un colegio de Kiruv, llamémoslo, no está como en ninguna parte del currículum ni en la intención de nadie que los alumnos avancen en una trayectoria de observancia. No es el propósito. Obviamente es algo que a veces pasa y que nosotros obviamente nos alegra, porque somos personas que creemos que eso es algo bueno. Sin embargo, no creo que es un objetivo del colegio, y se da mucho que un niño que entra no religioso en general sale no religioso si la familia así lo quiere. Pero lo que creo que tenemos que fortalecer más es que esos niños salgan con una identidad judía muy fuerte, que les permita, a pesar de que no tengan una observancia, llamémosla ortodoxa, sí tener una identidad judía fuerte. Y hemos ido agregando cosas como enseñar más sobre Israel, sobre sionismo, darles más herramientas para desarrollar una identidad judía no basada solo en la religión. bueno, pero en ese sentido, quizás para muchas familias puede ser algo atractivo incluso, el hecho de poder estar tranquilo. Quizás a algunas personas le asusta la observancia porque no la tomó como opción, y mandar a su hijo a un lugar donde sabe que el chico puede vivir sin un complejo por ser como es, puede ser algo positivo también, digamos. 100%. O sea, yo obviamente no soy el indicado para decir que estoy de acuerdo, porque para mí es lógico. Creo que si hay una familia que realmente para ellos que el hijo o hija se acercara a la ortodoxia sería como una tragedia, bueno, quizás es un riesgo que no deberían correr. Sin embargo, como te decía recién, en general no es lo que vemos que pasa. Digamos, Claro. son procesos familiares, hay familias que como familias se van acercando de a poco, hay alumnos pero principalmente, como dices tú, es ofrecer un espacio donde un niño judío, especialmente hoy en día, donde hemos tenido casos de alumnos que llegan de otros colegios porque no se sentían cómodos como judíos en esos otros colegios, en el mundo post 7 de octubre, Wow. etcétera. Entonces, seguro que yo encuentro que es una alternativa muy buena para familias judías que, más allá de su nivel de religiosidad, quieran estar en un ambiente protegido en ese sentido. Y muy bien, muy bien. Y volviendo a tu perfil educativo, a la inspiración en el fondo, ¿no? Estuviste con grandes rabinos en Yeshivot y en tu trayectoria has conocido a Gedolim.
¿cuál es la influencia, si pudieras poner en una anécdota, quizás de los rabanim que son tus rabanim hoy en día o que te han marcado en términos educativos? Si pudieras contar una anécdota o algo que para vos, una frase que represente a esos rabinos, ¿cómo sería? Yo creo que del Rabor Loek hay un... él es particularmente propenso a decir o tirar así lo que yo llamaría como perlas así de sabiduría. Hay un alumno, de hecho, que escribió un pequeño panfleto de un par de hojas con como frases típicas del rap. Wow. Yo creo que con respecto a la educación, para mí el fundamento más importante del rap, que es donde yo creo que nace un poco toda su visión de la educación, él expresa así, dice, yo puedo pensar en lo que tú necesitas o puedo pensar en lo que yo necesito, pero no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Wow. Entonces, en el fondo, yo estoy centrado en cada momento, voy a estar forzosamente centrado o en ti como alumno o en mí como educador. Entonces, ahí donde él cita a su rabino, Rav Simcha Wasserman, Zichrono Ibrahá, que decía que la principal función del educador es estar ahí para las necesidades del alumno y no para las necesidades que pueda tener el profesor. Un profesor puede tener ganas de sentirse muy, eh, sentir muchos logros de que logró enseñar tal y cual cosa o quiere hacer clases muy sofisticadas por su propio ego, etcétera, y eso no es lo que necesita el alumno en ese momento. Entonces el foco de que el educador está ahí para el alumno, no significa que está subyugado a él. No estoy hablando, no es un discurso, digamos, postmoderno de educación, así que tenemos que hacerle caso a los niños. No, lo que estoy diciendo es que yo me enfoco en la necesidad de ese niño en este momento. ¿Qué es lo que esa persona necesita? A veces ese niño necesita que yo no esté enojado cuando yo tengo ganas de estar enojado. A veces ese niño necesita que yo me muestre firme a pesar de que yo no tengo ganas de mostrarme firme. Pero mi foco siempre es en qué es lo que necesita el alumno. O sea, yo estoy acá para ti y tú no estás acá para mí. Tú no estás acá para hacerme feliz, para reírte de mis chistes o para decirme que la clase estuvo increíble. No. Yo estoy acá para educarte. Entonces creo que eso setea, setea su mindset, su enfoque del Jinuk muy fuertemente. Y al final, una de sus frases más típicas en contextos generales, creo que un poco dice lo mismo. Es una frase que apareció en la película Shrek 2, que a esta altura ya es bastante vieja, tiene más de 20 años. Fue un guionista hollywoodense que la escuchó en un shiur y en su proceso de teshuva escribió Shrek 2 y la incluyó en la película. Y la frase es que la definición del amor que él tiene es que si es importante para ti, es importante para mí. Esa es su definición del amor. Y eso de nuevo se aplica lo mismo a los alumnos. O sea, si yo veo que un niño, por ejemplo, en Chile pasa mucho, imagino que en todos los países latinos, está interesado en el fútbol. Puede ser que a mí me interese o no me interese el fútbol, pero yo entiendo que en ese momento para él es importante. A mí me puede ser que el fútbol es A, B o C, pero da lo mismo. En ese momento, para conectar con él, para lograr ese vínculo, quizás yo voy a decirle, oye, ¿cómo le fue a tu equipo ayer? No porque a mí me importe, porque es importante para él, y una expresión de cariño hacia ese alumno sería así, bueno, entonces es importante para mí también, me importa saber cómo te fue, cómo le fue a ese equipo, cómo te fue a ti en tu partido, si él jugó algo, etcétera. Entonces, eso es lo que lleva al vínculo del educador con el alumno. Impresionante. Y con respecto a la situación mundial, estamos en un momento convulsionado por donde se lo mira en lo económico, en lo social, en la geopolítica. ¿Crees que el contexto actual influye dentro del aula? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan a partir de todo lo que estamos viviendo? Yo creo que, a ver, no soy un gran experto en geopolítica, pero me atrevería a decir que esos eventos llegan a influenciar en el aula solo cuando son realmente más fuertes, más extremos. Es decir, cuando en Chile, por ejemplo, había lo que se llamó el estallido social. Obviamente eso va a impactar en el aula y obviamente eso es algo que permeó y que uno lo vio, uno lo sintió en ese momento. Pero más allá de eventos así fuertes, yo creo que lo que sí permea, entra a la sala de clase, son las grandes tendencias y las grandes ideas que van moviendo la humanidad. En este caso, hoy en día, yo creo que todo lo que ha sido la influencia de la tecnología, que ha cambiado mucho nuestra forma de ser, de pensar, de estudiar, eso sí ha impactado muchísimo la sala de clase y yo creo que hoy en día es bastante, creo que es un consenso, no quiero victimizarme a mí, ni a mi gente, ni a mis colegas, digamos, pero creo que es un consenso bastante grande de que ser profesor hoy en día es bastante difícil porque nuestros niveles de tolerancia de los niños y de los adultos también han bajado mucho. Vivimos en un mundo en el que todo es
customizable, todo es adaptable a mis necesidades, a mi momento, me llegan las noticias que a mí me interesan, de las cosas que a mí me interesan, las notificaciones de las cosas que a mí me llaman la atención. Puedo saber lo que sea cuando sea, o sea, quiero saber qué temperatura va a ser un lugar en el que voy a estar mañana, o sea, el nivel, entonces eso genera, creo yo, y es algo que he escuchado de otros educadores también, eso genera mucha ansiedad en los niños, pero también de nuevo, eso es algo que yo no escucho tanto, escucho muchos educadores hablando que esto es de los niños, pero creo que es también de nosotros. Eso hace que el aula hoy en día sea muy distinta, porque en el fondo la paciencia, la tolerancia, la capacidad de esperar para ver resultados a veces se ha visto muy disminuida. Entonces, hoy en día estamos llegando a una situación en la que los niños, pero también los educadores, son, o sea, lo que hace, no sé, 10 años estaba de moda el término millennial, ¿sí? Todos eran millennials y todos hablaban peste de los millennials ya. Hoy en día, un porcentaje muy importante, si no casi la mayoría, de los profesores ya son millennials. Los millennials hoy en día ya tienen 41, 42, los 43, los más viejos. Significa que hay un porcentaje importante de los profesores también son gente que vive muy inmersa en la tecnología y presenta muchos desafíos, ni hablar, y no quiero, ya está un poco trillado el tema ahora, pero la inteligencia artificial también, obviamente. Tú y yo seguro hemos tenido discusiones con alumnos que está bien que lo usen, ¿no es cierto?, pero abusan de la inteligencia artificial en el sentido de no usarla como una herramienta, sino como un reemplazo del pensar y del usar sus mentes. Y eso sí me parece en cierta medida preocupante. Creo que el judaísmo ortodoxo siempre ha tenido una característica de no querer ser como el conejillo de Indias de estas cosas nuevas. O sea, en el fondo, por ejemplo, el rechazo que tuvo el mundo ortodoxo a Internet en un comienzo fue férreo, así radical, extremo, todavía bien yo creo que decir extremo. Después todo el mundo se empezó a dar cuenta que el exceso de Internet en la vida hacía mal, colegios empezaron a sacar Internet, a sacar los teléfonos con Internet, etcétera. Y yo creo que con la inteligencia artificial pasa un poco lo mismo, que de a poco va a haber un poco un regreso y nos vamos a dar cuenta de que hay que usarlo de otra forma y va a ser una herramienta positiva, igual como Internet es una herramienta muy positiva. Entonces, claro, eso creo que el mundo influencia mucho el día a día de un aula en ese sentido, de las cosas que estamos viendo como sociedad. Y es interesante porque en el fondo quizás uno está acostumbrado a escuchar estas cosas como que estas cosas pueden afectar dentro del mundo no ortodoxo, quizás en países donde la separación en los niveles de observancia es mucho más notable, quizás eso permea distinto o un poco menos, pero en este caso tenemos un ejemplo donde los chicos están rodeados, inmersos en una sociedad Claro, eh, que los toca constantemente. sí. Eh, entonces, si lo pudiéramos poner en 3 desafíos, ¿cómo nombraríamos los 3 desafíos que quizás en tu opinión o desde tu punto de vista, son los grandes desafíos de la educación desde la afuera, Ujú. desde ese entorno que termina permeando dentro del colegio, del aula, de las familias? Yo creo que hay dos que tengo muy claro, tengo que empezar en el tercero. El primero es algo que quizás no hemos mencionado a lo largo de la conversación, pero es el tema de la salud mental. Creo que desde la pandemia hasta ahora, en Chile y he escuchado he leído, digamos, en muchos otros países también, hay una crisis de salud mental, un aumento en la necesidad y en la consulta a psicólogos y psiquiatras, y uno lo ve en los colegios, y gracias a Dios la sociedad sí ha ido entendiendo y dándole cada vez más cabida a esto, pero es un problema, digamos, es un tema muy importante, o sea, los profesores y los educadores en general, los rabinos también, se desempeñan mucho, mucho como en Estados Unidos dirían trabajadores sociales, acá quizás diríamos psicólogos, pero hay mucho de eso hoy en día, mucha fragilidad emocional, entonces es un desafío, creo, muy grande y creo que cualquier persona que quiera dedicarse a la educación o a trabajar con seres humanos en general hoy en día, tiene que saber que un porcentaje importante de la gente con la que va a interactuar va a tener desafíos de salud mental, por lo tanto es recomendable que la persona que esté del otro lado tenga una salud mental sólida, eso no quiere decir que tengamos que ser todos 100% sanos, pero los retos que tengamos, que los estemos trabajando y nos estemos preocupando de nuestra propia salud mental, Sí. para poder ayudar a los alumnos en esto, porque son desafíos muy, muy frecuentes hoy en día. El segundo que a mí me llama mucho la atención para colegios judíos es que nosotros
durante mucho tiempo, los judíos, no sé si desde siempre, pero hemos estado muy obsesionados con el valor de la información. O sea, cuando uno habla de un gadol, muchas veces se hace referencia a su memoria, a su capacidad de recordar fuentes, citar fuentes, interpretar fuentes. Obviamente hay una parte muy humana, que es la parte creativa, que no tiene que ver con la memoria, pero el reto grande de la inteligencia artificial para mí en el mundo ortodoxo y por lo tanto en colegio también, es como el valor de la información ahora es cada vez más bajo, porque en el fondo si lo que tú tienes versus yo es que tú sabes más información que yo, eso, bueno, de domingo a viernes, si eres ortodoxo, ¿no es cierto?, no puedes acceder a la tecnología en Shabbat, de domingo a viernes ya no es valioso, porque en el fondo si tú me citaste 5 fuentes rabínicas para la conversación que estamos teniendo, y yo le pregunto a un robot que me da 7, 8 o 15, entonces que yo ahora sé más que tú, entonces eso genera una revolución para mí que nosotros estamos recién empezando a sentir en el mundo ortodoxo. A mí me pasa como rabino, que la gente me hace preguntas y muchas veces yo me pregunto por qué, porque ellos, obviamente yo feliz que me pregunten a mí, porque a mí me ayuda a mantenerme al día, investigando, leyendo, estudiando, pero hoy en día es tan fácil encontrar esa información. Entonces eso creo que es un desafío gigante, y para los colegios ni hablar, hay colegios que se han dedicado a que su estilo de educación ha sido simplemente transmitir información, y eso hoy en día los mismos niños ya se dan cuenta, que el valor de eso es muy bajo. O sea, antes, no sé, uno podía pasar días memorizando capitales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender, y perdona que me alargue en este punto, pero creo que la solución es entender que para el judaísmo la información tiene que ver con la transformación que produce. O sea, la Torah no es información que yo sé, sino que es información que impacta mi ser y mi vida de forma importante. Entonces, eso es el reto de nosotros ahora. No saco nada con que un niño me pueda recitar 15 fuentes rabínicas de no sé qué, si es que lo sacó de internet, pero no porque fue flojo, no porque no trabajó, sino porque eso significa que no lo está impactando. Entonces va a ser un desafío, creo que grande. El tercero te puedo decir, creo que para muchos, yo no me siento muy identificado con este desafío porque yo en lo particular no es algo que quizás estoy viviendo, pero sí veo que es lo que el pueblo judío, o sea, creo que tú y yo como educadores, a pesar de que seamos ortodoxos, ¿no es cierto?, no, siempre estamos pensando en el mundo judío completo, el 80%, no sé qué por ciento del mundo judío no son ortodoxos y viven muy insertos en el mundo no judío. Y creo que el aumento en el antisemitismo desde el 7 de octubre, que ya van a ser casi 2 años, ha sido tan grande que ha empezado a cambiar el mundo judío. O sea, Dramático, sí. por ejemplo, en Estados Unidos, jóvenes que están eligiendo universidades de forma distinta porque no quieren ir a universidades que antes eran consideradas excelentes, pero ahora son de un nivel de antisemitismo que lo hacen incómodo para ellos. Lo mismo que te decía que Maimónides ha recibido alumnos así. Entonces, para el pueblo judío como todo, yo creo que la posición de Israel en el mundo genera un reto que choca con la identidad de los judíos en todas partes. No hay orgullo más grande para los judíos seculares y religiosos en todas partes que el Estado de Israel, y eso se ha transformado en algo que es encontrado con violencia muchas veces, física o verbal. Entonces creo que eso es un desafío muy grande y nosotros como colegio, como educadores, tenemos que trabajar en eso, tenemos que darle las herramientas a los niños para enfrentar eso. 100%. Sí, creo que hay un retorno, es algo que se ve en todos lados, un retorno a la identidad judía, un llamado a este volver a sentir y preguntarnos por qué vale la pena estar juntos y en comunidades. Sí, sí, es algo que se nota. Para ir terminando, si tuvieras que darnos una definición de Jinuj, yo sé que es difícil, un desafío, pero si tuviéramos que definir Jinuj en tus palabras, ¿cuál sería la definición que consideras más cercana al No, Pitora? no tengo una frase tan armada, puedo tratar de brevemente hilar una idea. Creo que tiene mucho que ver con lo que te dije antes, que es el fundamento que entrega mi rabino, el Rab Orlovek. Creo que para mí Jinuj es ver al niño, ser sensible a su necesidad, o sea, notarlo, digamos, quizás un poco del inglés esa noción, pero darte cuenta, notar qué le pasa a este niño. Uno entra en una sala a veces, hay 5, 10, 15, 20, 25 caras, darse cuenta que este niño esto es lo que necesita, este niño esto es lo que necesita, este niño le está pasando esto. Creo que requiere el Jinuj una sensibilidad muy grande que si no se la tiene naturalmente hay que desarrollarla, y de preocuparse ahí, entonces de ver cómo yo como educador puedo ponerme en la posición de ser
útil para este niño? ¿Qué es lo que yo puedo, como dije antes, puedo pensar en él, puedo pensar en mí? No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, Jinuja es estar constantemente viendo las necesidades de desarrollo, ya sea académico, emocional, de mi dot, ¿no es cierto?, de este sujeto, y ponerme a mí como un ayudante en ese camino, pero siempre con el foco de qué es lo que necesita ese niño, no lo que necesita el colegio para un cierto ranking o el currículum para no sé qué cosa, tengo que realmente estar ahí, donde está ese joven en ese momento. Creo que para mí ese es el yesod fundamental del jinuj. Impresionante. Bueno, Ramdani, impresionante. Muchísimas gracias por compartir tu sabiduría, tu recorrido, tu historia. En algún momento quizás te molestemos de nuevo para saber un poquito más de detalles. Así que un placer. Gracias por compartir con nosotros y Besat Hashem. Esperemos que a todo el mundo le sirvan estas reflexiones. Muchísimas gracias por la oportunidad, me sirve mucho a mí para pensar yo mismo en estas ideas y en concentrarlas en Rota así, la verdad es que es muy, muy agradable para mí también. Muchas gracias.